Padre Santo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. ¿Qué le parece si cantamos las estrofas de esa canción y le decimos que Él es santo por siempre? Amén. Santo, 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 santo. Gracias, Padre amado, porque vamos a escuchar palabra tuya. Gracias, Señor, porque nuestra alabanza y adoración sabemos que ha recibido al trono de tu gracia, Señor, como lo gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana, Padre, que te lleves toda distracción, toda preocupación. En el nombre de Jesús. Que podemos estar, Señor, nuestros oídos atentos, nuestros sentidos apercibidos de lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor amado. En el nombre de Jesús, haz como quieras en medio de nosotros, muévete como quieras, Señor, porque estamos aquí por ti y para ti, Señor, no por el hombre, no por nada, no por compromiso, estamos aquí porque reconocemos que te necesitamos, Señor, y no solo que te necesitamos, sino que deseamos elevar alabanza y adoración a tu trono, Señor. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Recibe toda la gloria y recibe la honra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Te adoramos, Señor. Seguimos orando en esta mañana porque reconocemos que tu fidelidad, Señor, es buena, es agradable, es perfecta. Tu fidelidad sobre todas las cosas es para siempre. Tu fidelidad siempre estará con nosotros desde el momento que nosotros hemos reconocido, Señor, que eres el Dios Todopoderoso que nos guarda, nos cuida, nos alienta, nos motiva, nos da el esfuerzo cuando estamos cansados, nos da la fortaleza cuando no sentimos ninguna. Gracias por esta mañana, Señor. No va a volver a ocurrir una mañana como la de hoy. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que ya estamos, Señor, en presencia tuya, reconociendo que tú estuviste
antes que nosotros llegáramos a este lugar. Por eso yo declaro bendición, Señor. Yo declaro prosperidad en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y declaro también prosperidad y bendición en sus familiares. Tu palabra dice que es mucho mejor, Señor, estar plantado en la casa tuya, porque allí es donde prosperaremos, allí es donde fructificaremos. Y yo creo en tu palabra, yo creo, Señor, en tu promesa, y yo declaro esa palabra hecha una verdadera, Señor, realidad en cada uno de nosotros. A ti te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dicen amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios sigue siendo bueno para siempre. Cuenta nuestro asiento, los que estamos de pie y los que estamos ya sentados, pues gloria a Dios que pudimos llegar a este día, llegar a este lugar. ¿Cuántos están contentos y agradecidos? Amén. ¿Cuántos están deseosos de escuchar algo que proviene del Señor? Dios es bueno y para siempre su misericordia, y reconocemos de que sin Él, sin la ayuda de Él, no podemos seguir adelante, no podemos andar. Ya llegamos al 23 de junio, ya estamos en la última semana de completar este otro mes que se nos va, y literalmente suele pasar o suele sentirse como que se va como agua entre los dedos, todos los días, todas las semanas y todos los meses, y por ende todos los años. Por eso hay que darle gracias a Dios, ¿no? Porque tenemos vida en esta mañana, en este día, y Él tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. No vamos a salir igual de como hemos llegado, porque la palabra es fiel y verdadera, la palabra es eficaz y cumple el propósito, cumple el trabajo por la cual el Señor la va a entregar, por la cual nos hace estar atentos para escuchar ese mensaje que proviene del Señor. Si pueden tomar notas al título del mensaje, es reconociendo lo que es bueno, y reconociendo lo que es bueno específicamente de parte del Señor. Hay unos versículos que logré juntar para comentarles más o menos lo que quiere decir el Señor, de que si reconocemos que Él es bueno y hacemos su voluntad, nos va a ir definitivamente como Él planea que nos vaya. ¿Y cómo es esos planes? Esos planes son buenos, son agradables y son perfectos de parte del Señor. Somos nosotros los que podemos decir de esa manera, no cualquier otro, porque allá en el mundo se piensa de que el mundo está en caos, lo cual es una verdad, pero no para todos, sino para aquellos que no creen y no confían en el Señor, porque los que creen y confían en el Señor, confiamos de que aunque el mundo esté vuelto pata para arriba, nosotros estamos bien. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Miren lo que dice Proverbios capítulo 18. Y voy a empezar con eso. Los versículos 15 y 16. Proverbios 18, 15 y 16. Dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría. Proverbios 18, versículos 15 y 16. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Evidentemente, hay personas entendidas, lo cual adquieren sabiduría. Y si hay personas entendidas, se supone que debe de haber personas que no son entendidos. El oído de los sabios busca la ciencia. Estamos en ese plan de buscar ciencia, de buscar conocimiento de parte del Señor. El versículo 16 dice así: la dádiva del hombre le ensancha el camino. Y no solamente que le ensancha el camino, sino que lo lleva delante de los grandes. Pero ¿qué es lo que provoca el que nosotros se nos haga un camino amplio en relación a todo lo que necesitamos y que nos postre o nos posicione delante de los grandes? El dar, la dádiva. Todo tiene su acción y su efecto, pero todo requiere que se escuche lo que la palabra dice. En el versículo 15 comienza diciendo que el corazón del entendido es el que adquiere sabiduría.
podemos estar muchas personas a través no solamente de un servicio, sino a través de toda una vida, escuchando y viendo palabras que son buenas y acciones y ejemplos y testimonios que son de bendición para nuestra vida, pero no podemos y no tomamos esos ejemplos, testimonios y palabras que escuchamos como cosa buena para nosotros, porque en cierta manera no está el entendimiento que debe haber en nosotros para tomar todos esos ejemplos. Porque si lo tomáramos y lo pusiéramos por obra, realmente la palabra se hiciera realidad en cada uno de nosotros. Pero ¿en quiénes son los que ocurren estas cosas? En el entendido. Él es el que adquiere la sabiduría. Y en los oídos de los sabios son aquellas personas que van a buscar ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Algo que uno no tiene la facilidad de entender fácilmente. Ahora, cuando yo entiendo que la sabiduría proviene de Dios y yo de escuchar palabra del Altísimo para ponerla por obra, entiendo que mi vida se va a desarrollar en poder dar todo lo que yo pueda, porque solamente de esa manera mi camino se va a ensanchar, mi camino va a prosperar y mi Dios, ese Dios que creó los cielos y la tierra, me va a llevar delante de lo grande. Solamente eso. Hay veces nosotros dudamos en poner por obra la palabra, especialmente esta que me está diciendo Proverbio 18:16, de que la dádiva del hombre es que ensancha el camino, porque nosotros dudamos. Nosotros ponemos cualquier otra cosa antes de lo que me dice la palabra que debo de hacer. ¿Cómo qué, pastor? ¿A qué se refiere usted de que me hace el no poner por obra la palabra? Siempre estamos dudando, en primer lugar. Y después no creemos, porque dudamos, de que si nosotros damos, es como nosotros vamos a recibir. Así es. ¿Y qué es lo que voy a dar, pastor? No me hable de dinero, no me hable de finanzas porque no tengo. No, dar de todo lo que tú tengas, comenzando con las buenas acciones que tú puedes provocar en cada vida. Da amor, da entendimiento, da fortaleza, da ánimo. Da de tu tiempo, da todo lo que puedas, porque todo lo que tú puedas dar es lo que va a provocar que tu camino se ensanche. Eso dice la palabra. La dádiva del hombre le ensanchará el camino, o le ensancha el camino, no dice en futuro, le ensancha. En el momento que nos decidimos a poder soltar y dar, ya el Señor, de alguna manera que nosotros no conocemos humanamente, porque si conociéramos lo hiciéramos en todas las áreas de nuestra vida, y no quiero decirte que todo el mundo conocedor de Dios, siendo cristiano, católico, de cualquier religión que tú puedas profesar o tú puedas decir de que tú estás participando en ella, todo ser humano tiene la oportunidad. Es más, yo creo que hay muchas personas que son muy dadivosos en todas las áreas de su vida, que no van a una iglesia, que no profesan una religión, pero hay una naturaleza en ellos que lo hace, siendo mujer o hombre, dar mucho más de lo que ellos tienen. El ejemplo que tenemos bíblicamente fue aquella viuda que se presentó en un templo. Yo digo templo porque eso más o menos es lo que representa la imagen cuando leemos de que se presentaron muchas personas y muchos dieron de lo que les sobraba, pero había una viuda que le dio a Dios todo lo que tenía, aunque fue muy poco. Eso es lo que yo entiendo de parte del Señor, que entre más yo doy con liberalidad, sin pensar o sin poner excusas, poniéndome a pensar de que yo no tengo, yo soy el que necesito, ¿cómo es que voy a poder dar? Si yo pongo por eso, evidentemente, efectivamente, no voy a poder hacer lo que dice la palabra que haga, en poder dar. Pero si yo doy, aún pensando que yo estoy en necesidad, Dios me va a venir y me va a sorprender y me va a dar todo lo que yo necesito, porque yo aplico su palabra. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, muestre por la buena conducta sus acciones.
en sabia mansedumbre. Y esta en sabia mansedumbre, yo entiendo que es de manera sabia. No des y no hagas lo que Dios no te ha puesto a hacer o a dar. Hazlo cuando Dios te pone el sentir de que tú puedes hacer, porque realmente si Él te pone ese sentir, Dios va a responder por ti. Dios va a venir a tu encuentro y te va a sorprender de que aún lo que tú pensaste que no tenía, porque pensabas que estabas escasa en darlo, Dios, si tú te dispones a darlo, te va a sorprender de gran manera. ¿Cuántos creen que Dios cuida del pobre y del necesitado hasta el día de hoy? Nosotros creemos eso. ¿Cuántos creen que Dios es el sanador de los enfermos? Hasta el día de hoy nosotros creemos eso también. ¿Cuántos creen que Dios está al tanto de que se cumpla la misión y el plan que Dios tiene preparado y reservado para cada uno de nosotros? Hasta el día de hoy ese Dios es el que nos ha prometido todas esas cosas. Que Él va a bendecir al pobre y al necesitado. Él va a sanar al enfermo. Él va a cumplir el plan y el propósito con cada uno de nosotros. Pero también, ¿cuántos creen que Él es el Dios que nos santifica y nos justifica? Porque muchas veces el enemigo viene con sus astucias, con sus mañas, con sus mentiras y sus engaños, haciéndonos pensar cosas que realmente nos hacen dudar y nos hacen pensar, ¿será o no será? ¿Será que Dios me está hablando en esta mañana o será que yo estoy escuchando mal? Si Dios te motiva y te hace sentir cosas que te hacen palpitar un poco tu interior, ya sea tu corazón o cualquier órgano interno, eso es de parte de Dios. No dudes, no te retengas en hacer lo que Dios te manda hacer, porque definitivamente cuando Dios te hace sentir de esa manera internamente, Dios te da la idea de qué es lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Porque Dios lo sabe todo y sabe en qué es lo que nosotros podemos o no podemos hacer las cosas que Él nos está pidiendo que hagamos. Somos nosotros los que debemos ser lo suficientemente entendidos en hacer lo que Dios le agrada y lo que nos está pidiendo que hagamos. No es que Dios no pueda, no es que Dios no quiera, porque acabamos de decir y todos llegamos al acuerdo que Dios hasta el día de hoy sigue siendo el Dios del pobre y del necesitado. Él es el que nos bendice. Él es el que ensancha nuestro camino y nos pone delante de lo grande. Él es el que sana al enfermo. Él es el que libera al cautivo. Él es. Somos nosotros los que no le terminamos de entender y porque no le entendemos o porque dudamos, no terminamos de disfrutar la bienaventuranza que Dios tiene preparada para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Miren lo que dice Salmos 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Estamos y necesitamos pensar de que tenemos que estar bajo la cobija y el paraguas que Dios ha diseñado para nosotros como seres humanos a nivel familiar. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Me gusta el versículo 2 que dice Salmos 127. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. En vano. Y yo tomo y me refleja la palabra es que en vano es que yo me levante tan temprano a hacer los quehaceres, y entre esos quehaceres es el trabajar, si yo no me pongo de acuerdo al Señor a hacer lo que la palabra me dice que haga. Porque, termina de decir el versículo, porque a su amado dará el sueño, dará el descanso y por ende dará todo lo que el amado necesite. ¿Cuánto necesitan finanzas? ¿Cuánto necesitan salud? ¿Cuánto necesitan fuerza? ¿Cuánto necesitan esa fortaleza para seguir adelante? Aún en estos tiempos de que cuando nosotros escuchamos la noticia, solamente de escuchar lo que está pasando, no solamente aquí en Miami, en Estados Unidos, sino lo que está pasando en todo el mundo, nos decepcionamos. Hay una falta de vitalidad para seguir adelante porque empezamos a pensar, si esto está sucediendo en todo el mundo, ¿para qué yo me voy a esforzar? Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor nos da esa fortaleza
el Señor nos da esa vitalidad, nos da ese conocimiento para pensar, como dice la palabra, que aunque caigan delante de mí muchísimas personas, 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, a mí no me tocará el mal. Porque dice el Señor eso, porque dice el Señor eso en su palabra. Pero hay unas cosas que no terminamos de entender. Y a mí me gusta mucho este salmo en el Salmo 49 y este versículo que dice: el hombre y mujer que está en honra y no entiende lo que Dios nos habla, es semejante a las bestias que perecen. Por eso es que muchas veces, aunque el versículo suene un poco duro para el que lo está escuchando, porque el que lo está escuchando es un ser humano creado a imagen y semejanza, si yo no entiendo lo que Dios me está hablando en su palabra para ponerla por obra, vuelvo al mismo momento de que me hace pensar que soy como un animal, como una bestia, y voy a perecer. ¿Y perecer en qué? En perecer en todas las cosas buenas que Dios tiene preparado para mí, para mis hijos, para mi descendencia. Ahora, hay un lugar que la palabra de Dios me dice que yo puedo encontrar la sabiduría, que yo puedo encontrar el entendimiento. Y está en el Proverbio 16:20. Proverbio 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Ahora, detengámonos un poco y pensemos, razonemos un poco como seres humanos pensando, de que si la palabra de Dios en Proverbios 16:20 me dice que el entendido en la palabra hallará el bien, no es cualquier palabra, no es cualquier consejo de que yo voy a leer o que me van a dar. El entendido hallará el bien en la palabra de Dios, en su escritura, en su Biblia. Y no solamente eso, sino que el que confía en Jehová es bienaventurado. Será muy feliz de poder escuchar y poder entender todo lo que Dios nos dice, para que en un momento que llegue la lucidez a nuestra mente, pongamos por obra todo lo que Él nos dice, aún en los momentos que yo no me pongo de acuerdo con el Señor, porque yo digo, ¿cómo yo voy a poner eso en obra si realmente todo lo que me dice está en contra mía? ¿Me entienden? A veces la palabra, muy por ejemplo, les digo de que Dios dice de que la dádiva del hombre es el que ensancha el camino. Y yo estoy en mucha necesidad y Dios me pide que yo dé. Y hay una situación interna en mi mente y en mi cuerpo y en mi vida diciendo, ¿cómo es que Dios me manda a dar si Él sabe cómo yo estoy en esta situación? Ahora, eso es mi argumento personal, humano. Pero yo no me puedo comparar y yo no me puedo ni siquiera pensar en querer enfrentarme con lo que Dios me dice para que las cosas salgan de acuerdo a como yo deseo. Si Dios me dice que yo necesito hacer algo, por lo cual eso va a provocar una diferencia positiva en mi vida, yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Porque yo conozco y he escuchado de muchas personas que conocen y van a una iglesia que dicen, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo poner, por lo menos por ahora, por obra lo que Dios me manda hacer, porque yo no me siento así. Un ejemplo que le puedo dar es a aquellas personas que ya están afuera, que dicen, yo estoy tan lejos del Señor porque estoy haciendo tantas cosas malas, que yo no quiero acercarme así. Pero la palabra de Dios dice, acércate así como tú te sientes y así tan lejos donde estés, porque eso no es una cuestión tuya de querer acercarte al Señor cuando tú desees. Es cuando Dios lo dice que lo hagamos. Lo mismo sucede con este pasaje. Diciendo nosotros, poniendo cualquier excusa, que yo no tengo tiempo para congregarme. Yo no tengo tiempo para meterme en la obra del Señor y desarrollar lo que Él me mandó a desarrollar. Yo no tengo tiempo para dar lo que Él me está pidiendo ahora mismo. Cualquier cosa que ustedes sientan que
Dios le está pidiendo que se lo dé? Cualquier cosa, olvídese de la finanza, porque la finanza es lo que menos Dios necesita. La finanza, dice su palabra, que le pertenecen a Él. Y no solamente finanzas creadas por el hombre, porque el dinero, el papel, fue creado por el hombre. Las finanzas reales, como es el oro, la plata, los tesoros, las perlas, todas las piedras preciosas, le pertenecen a Él. Él no necesita de nuestro dinero. Somos nosotros los que necesitamos desprendernos y de corazón, porque muchas veces si no lo hacemos de esa manera, estamos pensando que es obligación hacerlo, y por lo tanto, si lo haces de esa manera, es mejor no hacerlo. Es mejor hacerlo de corazón, con sencillez, decirle, si tú me dices que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Como dijo el hermano Pedro cuando regresó de pescar toda la noche y no pescó nada, y se encontró con Jesús y le dijo, Pedro, ¿has pescado algo? Y le dijo, no, ustedes saben la historia. Lo único que quiero resaltar es cuando Pedro hizo caso y le dijo, Jesús, tira la red a este lado, él la tiró y le hizo caso. Después que hubo pescado y no ha agarrado nada toda la noche, él llegó a pescar mucho. ¿Por qué? Porque él hizo caso al Señor. Así que retenga este versículo. Amén. La dádiva del hombre le ensancha el camino y lo pone delante de los grandes. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso se lo dejo a Él. Pero yo voy a tratar con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón de poner por obra este versículo, esta palabra, para que mi vida me vaya bien, para que mis hijos, mi descendencia puedan disfrutar de lo que yo le puedo dejar, y no solamente de lo que yo le puedo dejar, de lo que Dios tiene planeado para mis hijos y para mi descendencia, porque si Él me alcanza a mí por mi obediencia, Él va a alcanzar a los míos por esa obediencia que se ejecutó a través de mí. Pero necesitamos ponernos de acuerdo. El corazón del entendido adquiere sabiduría, porque muchas veces nosotros no tenemos esa sabiduría. La adquirimos. ¿Y cómo la adquirimos, pastor? Escuchando este tipo de palabras, este tipo de mensaje. Que aún aunque pensemos que no podemos, si nos decidimos vamos a poderlo lograr. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Entre más yo escucho tipo de predicaciones como esta, más quiero escucharlo. Porque en cierta manera, hay veces no quiero escuchar tal crudeza de lo que están predicando, pero es una realidad, pero me hace bien escucharlo. Entonces yo pongo atención, el oído estará atento y buscará la ciencia que emana el Señor a través de estos mensajes. No solamente decirle que todo está bien en todo tiempo, no importa cómo nosotros nos comportemos, no, porque eso es una mentira. Hay que enfrentar lo que debemos enfrentar y hacerlo de cara a cara, hacerlo de buena manera y decirle, Señor, perdóname, porque hay veces yo me rebelo en contra de lo que yo escucho, hay veces me rebelo en contra de tu palabra, hay veces yo me rebelo en contra de tu consejo, pero tú eres amplio en perdonar y yo me acerco a ti con un corazón humillado, un corazón contrito, de decirte, perdóname por lo que yo me he comportado de cierta manera por todo este tiempo. Y Dios es amplio en perdonar. Dios es misericordioso en gran manera para decirnos, yo sé que tú te portaste de esta manera, que eras media rebeldona, medio rebeldón, pero eso no, nada tiene que ver conmigo. Si tú vienes de corazón y te arrepientes, yo estoy contigo y te voy a abrir puertas y te voy a bendecir y te voy a dar todo lo que tú necesitas, porque has puesto oído y atención a lo que yo te estoy diciendo. ¿Cuántos están recibiendo palabra del Señor? Amén. Amén. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Cuántos están confiando en la palabra del Señor? Y no solamente la palabra de hoy, la palabra que venimos escuchando de hace un tiempo atrás. Yo quiero entrar en la historia de una mujer que hemos escuchado por mucho tiempo, porque hemos escuchado mucho a través de la palabra, hemos escuchado mucho de ella. De una mujer que la Biblia, específicamente de parte del rey David, le habla a ella personalmente como una mujer entendida, una mujer sabia, y es el nombre de la mujer llamada Abigail.
Eso lo encontramos, esa historia está en 1 Samuel capítulo 25. Vamos a leerlo, aunque muchos le hemos escuchado esa historia a través del tiempo. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. Usted más o menos conoce, pero para los que no conocen, Abigail es una esposa, ¿no? Es una esposa de un hombre llamado Nabal. Pero mejor se los cuento la historia. En versículo 2 de 1 Samuel 25 dice: había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal. Su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente. Wow. Mujeres, hay veces con su inteligencia Dios hace que nosotros los hombres que estamos con ustedes no cometamos errores. Pero tienen que tomar su lugar. Tienen que ejercer su posición. Van a haber lucha, van a haber pruebas, van a haber encuentros, pero contra esas cosas Dios está con ustedes. Tienen que mantenerse firmes, porque el ejemplo de Abigail es un buen ejemplo para que ustedes lo tomen, para que su familia, su descendencia, su compañero, los que tienen compañeros, sus cónyuges, sus parejas puedan entrar en razón. Sigamos escuchando la historia. Dice que era inteligente, y además de inteligente era hermoso en apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Ustedes tienen otra versión, la versión Reina Valera, tal vez. Sí. Entonces voy a ponerme de acuerdo con ustedes. 1 Samuel capítulo 25, para que me entiendan mejor. El versículo 4 dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba su oveja. Y yo creo de que el esquilar oveja, para los que saben, yo en realidad simplemente de escuchar la palabra creo que cortarle el pelo, la lana a la oveja, pero no se me va la idea de pensar de que como hay mucha oveja, como hay mucha cabra, entre esos momentos que ellos esquilaban, mataban su ovejita, hacían su asadito. Amén. Porque eso es lo que me hace pensar la idea esa. Y eso es lo que yo pienso que David pensó. Oye, están esquilando, deben de estar haciendo su asadito, vamos allá a decirle que compartan con nosotros. Amén. ¿Tienen esa idea también ustedes? Por lo menos así de manera superficial. Entonces, versículo 5 dijo David: voy a enviar a 10 jóvenes, y le dijo: subir a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre. Muy polite David, muy amistoso, muy amigable. Dale el saludo de parte mía y decirle, el versículo 6, de esta manera: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. Excelente saludo, excelente recomendación de parte de David. Dicho sea de paso, David estaba a punto de tomar posesión en su reinado. Todavía no lo había tomado. Amén. Dicho sea de paso, ustedes están a punto de obtener grandes cosas de parte del Señor, incluyendo riquezas y bienes que Dios tiene preparados para ustedes, porque ustedes están poniendo hoy atención a lo que debemos de hacer. Amén. Yo lo declaro de esa manera. Amén. El versículo 7 dice: he sabido que tienes esquiladores ahora, en este momento. Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta siquiera a tus criados y ellos te dirán: hay, por tanto, estos jóvenes que yo te estoy mandando, gracias en tus ojos, porque hemos venido un buen día
Por lo tanto, te ruego que des lo que tuvieras en mano a tu siervo y a tu hijo David. Qué tremendo ese David, ¿eh? Siendo un jefe de ejército, a punto de tomar posesión de su reinado, le manda a decir todas esas buenas palabras para que el hombre entienda de buena manera. Recibe todo este salutamiento, todo este saludo de parte mía, y no solamente le dice de parte mía, sino tu hijo David. Un respeto enorme a ese hombre. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, el versículo 9, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Ellos dieron el mensaje y se quedaron callados para ver cómo reaccionaba Nabal. Versículo 10 dice, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Sabía algo de quién era David? Por lo menos que era hijo de Isaí. Los jóvenes no le mencionaron nada acerca de que David era hijo de Isaí. Por lo tanto, Nabal sabía quién era David. Y no solamente eso, sino sabía de dónde él provenía. ¿De dónde había salido? ¿Quién era su papá? Vayan agarrando todo el panorama de lo que la palabra nos está expresando. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Me imagino que habló en referencia a que él era siervo de Saúl, ¿se recuerdan? Y David andaba huyendo en cierto momento. Y eso también lo sabía Nabal. Tenía mucha información Nabal. En otras palabras, no era tan insensato ni tan bruto como Abigail nos hace pensar. Porque nosotros somos así, hermano. Nosotros no somos ni insensatos ni tan brutos para no poner por obra la palabra de Dios, simplemente que le comemos el engaño y la mentira del enemigo. Siempre yo digo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y no solamente eso, sino que tenemos la mente de Cristo. Pero el enemigo es astuto. Y en un momento, en una idea, en un pensar, nos hace pensar diferente a lo que la palabra nos dice que actuemos, pensemos y funcionemos. Amén. Entonces el versículo 12 dice, y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Amén. Entonces David, versículo 13, dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada, y cada uno hizo como como David le mandó. Se ciñeron su espada en su espalda, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de sus criados, ¿criado de quién? De Nabal. Ponga ese versículo, un highlighter a ese versículo. Porque ya allí Dios me muestra que hay personas sensatas, hay personas sabias. Ese criado fue uno de los muchachos sabios en ese momento. Porque yo digo, si ese muchacho no se da cuenta o no quiere manifestarse, no quiere decirle a Abigail lo que está pasando, muy fácilmente Abigail no se da cuenta de lo que está pasando para nada, no llega con el mensaje, no llega con el consejo, y Abigail se queda en su casa sin hacer nada. Pero ese muchacho actuó como debió actuar. Uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a tu esposo, a nuestro amo Nabal, y él lo ha herido. En vez de darle buena respuesta, le dijo hasta de los que iban a morir. Amén. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos allá en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas, no solamente de este momento que nos vinieron a pedir comida o bebida, no, siempre, de que estuvimos allá en el campo, ellos estuvieron sobreguardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, de día y de noche.
y nunca nos pidieron nada. Todo lo hicieron de buena manera. Extiende un poco el panorama de la historia. Y ya piense un poquito lo que podrían decirnos estas palabras. Ahora pues, versículo 17, le dice el criado a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, hablando de Nabal, que no hay quien pueda hablarle. Muchas veces nosotros estamos en esa posición de Nabal. No hay nadie que nos pueda hacer entender. No hay nadie que nos pueda hacer recapacitar. Porque Dios nos está hablando y nos está hablando hoy, pero tomamos lo que nos conviene y lo otro lo echamos a un lado. No hay nadie que nos pueda hablar. Entonces, el versículo 18 dice, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas. Yo no sé en qué momento lo hizo, pero lo hizo esa mujer. Amén. 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo largó todo en asnos. Dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, porque en ese momento no era necesario comunicarle al esposo. Ojo, esposa, ojo, cónyuge. Hay momentos que hay que hablar, hay momentos que hay que callar, pero en el momento que hay que callar, hay que actuar. Hay que actuar. Hay que movernos de acuerdo a lo que Dios nos está haciendo sentir. No lo que el hombre, no lo que el pastor o no lo que el líder te hace pensar o sentir. Lo que Dios te hace hacer o actuar. Porque Dios te va a respaldar. Sencillamente. Amén. Montando el versículo 20, un asno descendió por una parte secreta del monte. Hasta eso. La parte secreta que Dios la guió para que cabalgara era el camino que se iba a encontrar con David. ¿Estará Dios en control de tu situación o no? Amén. ¿Estará en control el Señor de lo que te manda a hacer o no? Yo digo que sí, en todo momento. En ese camino secreto donde no se fueron los criados con los asnos, con todo lo que llevaban, fue que el Señor propuso que David también llegara y se encontrara con ellos. Wow, tremendo. Versículo 21 dice, David había dicho, ciertamente en vano he guardado lo que nos hace pensar el enemigo, porque ya yo creo que en ese momento ya David piensa como cualquier carnal, como cualquier hombre ofendido que mandó a pedir algo y no se lo dieron, porque muchas veces actuamos así, nos dejamos actuar o nos dejamos funcionar, nos dejamos llevar por lo que la carne, los sentimientos y las emociones nos hacen actuar. David fue uno de ellos. Él pensó, ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Ahora, ¿quién le mandó a hacer eso a David? De cuidar y proteger el ganado de Nabal. Nabal no se lo pidió. Él lo hizo porque sintió de buena manera hacerlo. Pero esa es otra cosa que tenemos que tener pendiente. Nosotros hacemos las cosas no para recibir a cambio nada. Lo hacemos simplemente porque Dios nos pone a hacer o porque simplemente nosotros deseamos hacerlo. Porque si nosotros estamos haciendo cosas esperando algo a cambio, esto es lo que va a resultar en nuestro interior, en nuestro ser. Yo estoy haciéndole bien a esta persona y esta persona me está tratando con mal. ¿Sabes por qué? Porque no lo estabas haciendo de corazón. O si empezaste a hacerlo de corazón, tus sentimientos cambiaron. Porque ya llegaste a pensar de esta manera. Yo sirviéndole con bien y él pagándome con mal. Nadie te mandó a hacerlo. Si lo vas a hacer, hazlo de todo corazón. Si vas a darlo de todo corazón, no esperando nada a cambio. El Señor nos dice en su palabra que aquel que tú le prestas, no estés esperando que esa persona que le prestaste te lo va a regresar. Si lo regresa, gloria a Dios. Pero si no lo regresa, tú estás consciente
que se lo has entregado, eso que prestaste al Señor. Y el Señor es el que te va a devolver todo lo que tú diste. Y mucho más con creces. Amén. ¿Están entendiendo el mensaje hasta ahora? Amén. Versículo 22. Dice así: así haga Dios a los enemigos de David, y aún y añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo de Nabal, no he de dejar nada con vida, ni un solo varón. Ya en esas acciones, ya Dios no estaba. No estaba para nada, porque ya era David queriendo actuar a la manera suya. El versículo 23 dice: cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Sensata, sabia, con una visión más allá de lo que cualquier persona puede tener y sentir en ese momento, porque la que pecó no fue ella contra David, fue su esposo, pero ella se echó la culpa. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Escucha las palabras de tu sierva. Y yo digo que Dios la usó como profeta a esa mujer en ese momento. Como muy bien la pueden usar a cada una de ustedes, mujeres, como profeta de Dios, dando una palabra a todo el que necesita escuchar palabras de Dios en cierto momento, comenzando con sus cónyuges. No haga caso, el versículo 25. Ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal, insensato. Eso es lo que quiere decir Nabal. Y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todo lo que procuran mal contra ti, mi Señor. Ya empezando a profetizar ella a la vida de David. Ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, a todo tu ejército. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Por qué a ella? Porque ella es parte de la familia. Ella es parte de todo el núcleo que Dios quiere preservar para bendecir. Tú eres, mujer, parte de eso. Del trabajo que debes hacer delante del Señor con tus ruegos, con tus súplicas, con tus oraciones y tu buen comportamiento, aunque tus cónyuges no quieran apoyarte. Porque muchas veces nosotros los hombres somos los que hacemos el trabajo difícil a las mujeres. Somos las que le estorbamos servir y hacer lo que Dios le manda hacer a esas mujeres. Y se lo digo yo como hombre, hermano. Yo tengo esposa. Pero esa es la realidad. Muchas veces nosotros, los hombres, somos los que ponemos la piedra de tropiezo para que esas mujeres tropiecen y caigan. Y muchas veces esos tropiezos hacen que no se puedan levantar. Y esos no levantarse hacen que se alejen del camino del Señor que le ha trazado para ellos. Así que seamos sabios, seamos entendidos, hombres y mujeres aquí en este mañana, en este servicio. Yo te ruego, versículo 28, que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable, mi Señor, profetizando directamente, enfáticamente a la vida de David. Por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado, versículo 29, para perseguirte, hablando de Saúl, y atentar contra tu vida con toda la vida de Nabal. La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Todo lo que haga tu ejército va a prosperar y no va a haber ejército o enemigo que se ponga delante de ustedes, porque Dios está con ustedes. Él, Dios, arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien, ya viendo el futuro, Abigail, que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa, sin necesidad.
Tú ibas a querer hacer venganza por tu propia cuenta y no te has dado cuenta que Dios me mandó a mí para impedir que tú cayeras en la trampa del enemigo. Amén. Muchas veces nosotros, los hombres, eso es lo que no nos damos cuenta cuando las mujeres están tratando de orar e interceder por nosotros. Así que en esta mañana yo creo que los hombres que estamos aquí, los hombres que me están viendo, debemos reflexionar, ponernos de acuerdo con nuestros cónyuges, con nuestras parejas, con nuestras esposas, las que tenemos esposas, de obrar y funcionar de acuerdo a la voluntad del Señor. Pues mi Señor, cuando Jehová haga bien a mí, Señor, acuérdate de su sierva. Por supuesto. Yo no sé. Aquí no hablan de que Abigail era profeta o profetisa. Pero ella estaba hablando proféticamente de la cabeza hasta los pies. En nombre de Dios a la vida de David, el que estaba enfrentando en ese momento. E incluso eso que le termina de decir, guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué fue lo que sucedió con Abigail? Llegó a ser la esposa, una de las esposas de David. Porque muchas veces nosotros como seres humanos, hombre y mujer, no nos damos cuenta lo que hay delante de nosotros, dentro de nosotros de parte del Señor. Que hasta en ciertos momentos, cuando a Dios le plazca, cuando a Dios le place, puede poner profecía en nuestras palabras, profecía en nuestra boca para hablar a todo aquel que lo va a recibir. Sí. Pero preferimos seguirle el engaño y la mentira del enemigo y hacerle caso a eso. Dijo David a Abigail en el versículo 32, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Que te envió para impedir esta matanza que yo tenía en mi mente y en mi corazón hacer y realizar. Bendito seas, mujer, por haberme dado este consejo. Bendito seas, mujer, por esta palabra que yo no quería aceptarla, pero de acuerdo a lo que me han dicho y como me lo has dicho, yo he entendido que debo de funcionar y debo de hacerla a partir de este tiempo. Bendito, versículo 33, sea tu razonamiento. ¡Wow! Sensato, sabio, inteligente, maduro. Bendita seas tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque hay una cosa cierta. Vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un solo varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube, continúa con tu vida, continúa creyéndole al Señor, continúa poniendo tu vida en las manos del Señor, que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. ¿Lo pueden creer? Amén. Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Porque hay momentos de hablar y hay momentos de callar. Fueron dos momentos donde Abigail no dijo ni una sola palabra. Cuando salió de su casa a encontrarse con David, y ahora que regresó de hablar de David, que encontró a Nabal en tremendo paro. Él estaba mal, estaba ebrio, contentísimo, porque eso es lo que produce el licor. Perder la ilusión del momento y desenfrenarnos, porque eso es lo que hace. Pero eso no quería decir de que no debía hablar. Versículo 37 dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, todo lo que había sucedido con David cuando ella conversó. Y
Cuando escuchó a Nabal, se puso a meditar y me pongo a pensar, ¿no? Que reaccionó. Pero la reacción llegó en cierto momento un poquito tarde de parte de él. Porque cuando debió reaccionar fue cuando le mandó a pedir David directamente, con buenas palabras, con buenas salutaciones, lo que David necesitaba en ese momento. Ya después que pasaron todos los efectos, volvemos a la realidad y nos dicen una noticia tal como Abigail se la comentó a él. Evidentemente, se entristeció. Le refirió a su mujer esta cosa, desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Diciendo, ¿cómo pudo suceder eso? No puede ser. Pero no hubo reacción de él. Termino con esto. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Tiempo para todo, hermano. Tiempo para actuar, tiempo para quedarse quieto, tiempo para hablar, tiempo para callarse, tiempo para dejar de hacer lo que estamos haciendo de mal y tiempo para accionar. Todo tiene su tiempo. No seamos los Nabales, o si le podemos agregar el enfoque femenino, no seamos las Nabalas. Seamos los Abigail y las Abigail de este tiempo. Sensatos, sabios, que interceden por un gran mal que está reservado para nosotros, no porque Dios quiere, sino porque nosotros hemos actuado mal por mucho tiempo. No es porque Dios no quiere bendecirnos, simplemente porque nosotros estamos actuando errada o erróneamente. Pero Dios en su misericordia y en su gran amor nos envió esta palabra el día de hoy, 23 de junio del 2024. No va a volver a haber otro día como el de hoy, así es que seamos sabios, seamos entendidos y pongamos por obra la palabra. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Y más que grande, tu fidelidad es eterna. Tu fidelidad es buena y es para siempre. Y en este día, Señor, yo te pido por todos aquellos que nos están viendo, mujeres, hombres, jovencitas, jóvenes, que están necesitando escuchar algo bueno de parte tuya. Y yo digo que tu palabra es fiel y verdadera y tú eres más bondadoso que cualquier ser humano existente en este mundo. Por eso te pido a ti que seas con esa persona. Que seas tú, Señor, el que estés hablando directamente al corazón de cada uno de ellas, sea hombre, mujer, joven o jovencita, directamente al corazón de ellos. Porque no hay ningún ser humano que pueda hacer cambiar o transformar la vida de un ser humano. Solamente tu presencia, solamente tu espíritu lo puede hacer. Por eso en esta mañana yo te pido que actúes como solamente tú sabes actuar y tocar la mente y el corazón de esa persona. Yo sé que tú tienes el poder, la autoridad, pero sobre todas las cosas tú tienes ese amor y esa misericordia para extender tu brazo poderoso y levantar y atraer, Señor, a ese hombre y a esa mujer. Yo confío y declaro que este es el día que tú has preparado para esas personas, para que puedan reaccionar y acercarse a ti de una vez por todas y decirte: perdóname, haz conmigo lo que tú deseas hacer con todo lo que a mí me posee, con todo lo que yo tengo, porque he entendido que la dádiva que provee y procede de mí es la que va a ensanchar mi camino. Padre, yo te pido en esta mañana que tú bendigas a mis hermanos de instrumento de Dios, que nos haga entender y que nos haga caminar de acuerdo a tu voluntad en este tiempo. Solamente tú nos puedes bendecir de la manera que deseamos, pero también solamente tú nos puedes hacer reaccionar y funcionar de acuerdo a tu voluntad. Por eso en esta mañana yo te pido, Señor, que seas con nosotros, que nos lleves con bien y que nos hagas prosperar en todo lo que nuestras manos tocan y nuestros pies pisaren. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios sigue siendo bueno. ¿Cuánto dicen amén?